A veces, la vida no irrumpe, susurra. Y esos susurros suelen llegar en forma de persona. Una persona que aparece sin haber sido llamada, sin haber sido buscada, sin que exista un espacio real para recibirla. Una persona que reconoces de inmediato, no porque la conozcas, sino porque algo en ti la recuerda desde un lugar que tu memoria no alcanza, pero tu alma sí. Ese es el inicio del misterio. Encuentros así no vienen de la casualidad. Llegan en el instante preciso en el que tú menos estás preparado y, sin embargo, más necesitas ser confrontado. Por eso el universo, o el inconsciente como diría Jung, no te envía lo que deseas, sino lo que revela. Y nada revela tanto como encontrar a alguien que encaja en tu alma, pero no en tu vida. Antes de continuar, si este tipo de reflexiones te acompaña, si sientes que te ayuda a entender partes de ti que a veces ni tú puedes nombrar, suscríbete al canal. Aquí no vendemos esperanza fácil. Aquí pensamos, sentimos y miramos hacia adentro con honestidad. Y si este video está resonando contigo, deja tu like, porque eso permite que más personas encuentren este tipo de contenido cuando más lo necesiten. Ahora sí, volvamos. Hay un momento en la vida en el que crees que ya entendiste tus heridas, que ya superaste lo que te rompió, que finalmente eres fuerte, estable, centrado. Pero entonces aparece alguien capaz de mover el suelo que tanto esfuerzo te costó estabilizar. Ese tipo de persona toca fibras que no sabías que seguían vivas, desentierra emociones que habías enterrado por cansancio, por miedo o simplemente por necesidad de seguir adelante. Porque la verdad es esta: nadie está completamente listo para conocer a la persona correcta. La persona correcta no llega cuando estás perfecto, llega cuando estás real, cuando aún estás resolviendo partes de ti, cuando tu vida es un laberinto, no un mapa. Y ahí surge la paradoja: no puedes estar con ella, pero tampoco puedes ignorar lo que despierta dentro de ti. Jung decía que cada encuentro significativo es una activación del inconsciente. No es la persona en sí misma quien te mueve, es la parte de ti que despierta a través de ella. La vida no te la envía para que la tengas, te la envía para que te transformes, para que descubras lo que todavía temes, lo que todavía reprimes, lo que todavía deseas, lo que todavía no te permite sentir. Esa persona se convierte en un espejo demasiado claro, tan claro que duele, porque te muestra la verdad sin adornos, tus patrones de apego, tus miedos ocultos, tus defensas, tus fantasías, tus heridas, y al mismo tiempo te revela que aún eres capaz de sentir algo que dabas por muerto. Te recuerda que no todo en ti está apagado, que algo, en algún rincón silencioso, seguía esperando una chispa. Por eso cuando aparece la persona correcta en el momento equivocado, la primera pregunta no es sobre ella, es sobre ti. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con alguien que no puedo tener? ¿Qué se supone que debo entender? La respuesta no es cruel, es profunda. El universo, o tu inconsciente, no está tratando de herirte, está tratando de despertarte. Porque a veces la única manera de que un cambio real ocurra es que algo toque tu alma con suficiente fuerza como para romper la anestesia emocional en la que habías aprendido a vivir. Y ese impacto no suele venir de situaciones cómodas. Viene de encuentros imposibles, de personas que llegan como tormentas breves, pero inolvidables. Cuando la ves por primera vez, tú no estás simplemente conociendo a alguien, estás siendo confrontado por todas tus versiones, lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Ella no aparece para quedarse, aparece para abrir puertas internas que cerraste hace mucho tiempo, puertas que quizá creíste sellaras.
Y cuando alguien tiene ese poder, el tiempo deja de seguir tu lógica, sigue la lógica del impacto. Es así como comienza el gran dilema que marcará este video. A veces, la persona correcta no llega para ser tu destino, llega para ser tu despertar. Cuando alguien aparece en tu vida en un momento en el que no puedes tenerla, tu reacción inmediata suele ser pensar en destino, en sincronías, en pruebas del universo. Pero si observamos este fenómeno con la mirada lúcida de filósofos y psicólogos que no temían descender a las profundidades de la experiencia humana, descubrimos algo mucho más complejo y mucho más revelador. Carl Jung afirmaba que la vida te trae exactamente aquello que tú mismo, desde tu inconsciente, estás evitando. Para él, lo que llamamos sincronicidad no es magia, sino un espejo psicológico. La aparición de alguien simbólicamente perfecto, pero prácticamente imposible, funciona como un mecanismo despiadado y sagrado para mostrarte tu sombra. No tu sombra como algo oscuro o maligno, sino como la parte de ti que vive escondida. Tus deseos reprimidos, tu necesidad de conexión, tu dificultad para entregar tu vulnerabilidad, tu miedo a ser herido otra vez. Desde esta perspectiva, la persona correcta que llega en el momento incorrecto no es un error, es un mensaje. Nietzsche, por su parte, decía que el ser humano no se conoce en la calma, sino en la turbulencia. Lo que somos se revela cuando lo insoportable nos visita. Y eso es justamente lo que ocurre en este tipo de encuentros. Algo insoportablemente significativo irrumpe en tu vida cuando tu estructura interna aún no está lista para sostenerlo. No es una prueba del universo, es la revelación de un límite. Un límite emocional, un límite existencial, un límite de madurez interna. En palabras de Nietzsche, esa persona no llega para completarte, llega para desestabilizarte, para mostrarte qué parte de ti sigue siendo demasiado frágil para sostener un vínculo real. Y aquí aparece Schopenhauer, quien vería la vida como un choque constante entre nuestros deseos y la realidad. Para él, la existencia humana es una danza trágica entre lo que queremos y lo que el mundo nos permite tener. Desde su visión, ese encuentro imposible no es un castigo. Es la naturaleza misma de la vida recordándote que el deseo no garantiza el desenlace, que la intensidad no garantiza la permanencia, que lo profundo no necesariamente se convierte en lo posible. Schopenhauer decía que el dolor surge cada vez que la voluntad choca con sus límites. ¿Y qué encuentro es más doloroso que aquel en el que la voluntad quiere, pero la realidad niega? Bauman también ofrece una perspectiva lúcida. Vivimos en una modernidad líquida, donde nada está firme, donde los vínculos son inestables y donde los tiempos internos y externos nunca coinciden. Por eso muchas veces la persona correcta llega en el momento incorrecto, simplemente porque los ritmos humanos ya no están alineados con los ritmos del mundo. El encuentro ocurre, pero la vida que cada uno lleva, no. El vínculo nace, pero la disponibilidad emocional, no. La afinidad existe, pero la estabilidad interna, no. Bauman diría que no se trata de falta de amor, sino de falta de estructura. Vivimos en una época donde casi nadie está verdaderamente disponible para sostener lo que siente. En el terreno estrictamente psicológico, este fenómeno se explica como un choque entre el yo ideal y el yo real. El yo ideal reconoce a la persona correcta como un símbolo. Representa el tipo de conexión que deseas, el tipo de intimidad que sueñas, el tipo de amor que crees merecer. Pero tu yo real aún está atrapado en patrones viejos, heridas no resueltas, miedo a perder, defensas aprendidas, apegos inseguros, responsabilidades externas que te desbordan. Entonces aparece ella, y su presencia expone el conflicto entre lo que anhelas y lo que eres capaz de sostener ahora.
La psicología contemporánea entiende que estos encuentros funcionan como catalizadores. Activan memorias afectivas, despiertan traumas, iluminan carencias, desarman mecanismos de defensa. No vienen a completarte, vienen a revelarte. Por eso muchos terapeutas dicen que la persona correcta en el momento incorrecto es un llamado a la conciencia, no a la acción. Un llamado a revisar lo que eres, no a forzar lo que no puedes tener. Este encuentro, desde la mirada filosófica y psicológica, no es un accidente romántico, es un evento simbólico, un espejo, un choque, una irrupción que viene a mostrar quién eres y en qué punto de tu vida realmente estás. El universo, o tu inconsciente, no se equivocó con el momento. El momento es el diagnóstico, porque solo cuando encuentras a la persona correcta en el momento incorrecto, descubres la verdad sobre ti. Hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando se encarnan en historias. El concepto de la persona correcta en el momento equivocado no es una idea abstracta, es una experiencia profundamente humana, repetida a lo largo del tiempo, silenciosa, universal. Y a veces basta observar un solo caso para entender que este tipo de encuentro no llega para cumplir un destino, sino para desenterrar una verdad interna. La primera historia es la de Daniel, un hombre que pasó años intentando superar una relación que lo había dejado emocionalmente agotado. No quería saber nada del amor. Estaba enfocado en reconstruir su vida, en recuperar su estabilidad, en sentir que controlaba su propio mundo otra vez. En medio de ese proceso, desordenado, frágil, necesitado de silencio, conoció a Clara. Ella no llegó como alguien que buscaba un lugar en su vida. Llegó como un accidente hermoso, una conversación breve en una cafetería, un intercambio de miradas que parecía tener más historia de la que realmente tenía. Daniel no estaba listo, lo sabía, pero el impacto estaba ahí. Comenzaron a hablar, a reír, a compartir pequeñas vulnerabilidades, y entonces ocurrió lo inevitable. Daniel sintió que algo dentro de él despertaba después de mucho tiempo dormido, pero su vida no estaba en condiciones de sostener lo que estaba sintiendo. Su estabilidad era reciente, frágil, inconsistente, y aunque Clara también sintió algo real, ambos lo sabían. El encuentro era verdadero, pero el momento no. Hoy, años después, Daniel entiende que Clara no vino para quedarse. Vino para mostrarle que él aún era capaz de sentir, que no estaba roto, que su corazón, aunque cansado, todavía podía moverse. Ella fue un punto de inflexión, no un final alegre. La segunda historia es la de Lucía, una mujer que llevaba un matrimonio de más de 10 años. No era un matrimonio feliz, pero tampoco era un infierno. Era lo que tantas personas viven. Un vínculo que funciona, pero no emociona. Un amor tranquilo, desgastado, tibio. Un día, en un curso de formación profesional, conoció a Elías. Al principio no hubo nada especial, pero los encuentros repetidos fueron revelando algo que no podía ignorar. La presencia de Elías despertaba en ella una vitalidad que había olvidado que existía. No era atracción superficial, era reconocimiento emocional. No era amor prohibido, era un espejo de lo que ella ya no vivía. Lucía se sintió culpable, confundida, paralizada, no porque quisiera engañar o traicionar, sino porque entendió que Elías representaba una posibilidad que llegaba demasiado tarde, o demasiado temprano, o simplemente en el momento equivocado. Ella no podía irse, no podía quedarse. Y aún así, el impacto fue tan profundo que terminó cuestionando su propia vida. Años más tarde, en terapia, entendió algo que no vio en ese momento. Elías no apareció para reemplazar a su esposo.
apareció para señalar el vacío que ella llevaba años silenciando. Y cuando alguien te muestra tu vacío, no puedes volver a cerrarlo. La tercera historia no es de amor romántico. Es la historia de dos hermanos que se distanciaron por diferencias familiares, orgullo y heridas no resueltas. Durante años, ninguno dio el paso de reconciliarse. Cada uno esperaba que el otro lo hiciera. Cuando finalmente uno de ellos decidió volver, pedir perdón, reconstruir el vínculo, descubrió que el otro estaba a punto de mudarse a otro país. Un océano los separaría, y el reencuentro, que había llegado tarde, se transformó en un abrazo largo, tenso, lleno de lo no dicho. La persona correcta, en este caso el hermano, había llegado en un momento que ya no permitía reparar el pasado de manera inmediata. Pero aún así, ese encuentro tardío abrió una puerta emocional que ambos necesitaban. A veces el momento equivocado no destruye el amor, solo le cambia la forma. También está la historia silenciosa que se repite en miles de personas. Dos almas que se encuentran justo cuando una está lista y la otra no. Cuando una quiere construir y la otra está aprendiendo a no huir. Cuando una ya sanó y la otra recién empezó a comprender su dolor. El problema nunca es el sentimiento. El problema es el ritmo. No todos llegamos al mismo tiempo emocional. No todos estamos abiertos cuando el otro está disponible. No todos podemos amar cuando sentimos. No todos podemos quedarnos cuando queremos. Hay encuentros que son profundamente verdaderos, pero no son sostenibles. Y sin embargo, dejan una marca que ninguna relación correcta dejaría. Porque no vinieron a completarte, vinieron a despertarte. Vinieron a mostrarte que algo dentro de ti sigue vivo, que tu alma aún reconoce lo que es genuino, que tu existencia no está tan cerrada como creías. Son historias que no se viven, se recuerdan, porque la persona correcta, en el momento equivocado, no define tu futuro, define tu conciencia. Hay un punto del camino en el que uno se queda solo frente a la verdad. No frente a la persona que llegó, sino frente a lo que esa persona despertó dentro de ti. Y te voy a hablar desde un lugar profundamente humano, no desde la teoría, no desde la filosofía, no desde las grandes ideas, sino desde ese espacio silencioso donde las emociones que no se dicen se acumulan como polvo en un estante olvidado. Porque yo también he vivido ese encuentro, ese impacto que no pediste, ese temblor que no buscaste, esa presencia que llegó cuando tu vida estaba sostenida por hilos, por obligaciones, por hábitos que te daban una falsa sensación de control. Y cuando esa persona apareció, algo dentro de mí se rompió y se ordenó al mismo tiempo. No porque fuera un amor imposible, sino porque fue un espejo imposible de ignorar. Me vi a mí mismo con una claridad incómoda. Mi miedo a entregarme, mi necesidad de protegerme, las heridas que creí superadas, mis patrones repetidos, mi dificultad para recibir aquello que, en el fondo, sí deseaba. Y entendí algo que me cuesta admitir. A veces no es que el universo te envíe a alguien en el momento equivocado. Es que ese encuentro revela el desorden interno que llevabas contigo desde hace años. Ese tipo de persona no llega para quedarse. Llega para mostrarte dónde sigues cerrado, dónde sigues huyendo, dónde sigues anestesiado. Y si este video está tocando algo dentro de ti, si te reconoces en estas palabras, te invito a suscribirte al canal, porque este espacio es para las personas que sienten profundamente y piensan más de lo que el mundo soporta. Y deja tu like si estas reflexiones te están acompañando en este momento.